que levante sus manos al cielo y le digamos al Señor con todo el corazón: Dios, sigue hablando a mi vida, sigue hablando a mi corazón, Señor. Síguenos enseñando como iglesia cómo debemos de caminar conforme a tu verdad, Señor. Nos alegramos al ver a nuestros hermanos unidos, estando aquí en tu casa. Te damos gracias por la obra y la presencia de tu Espíritu Santo que se manifiesta cuando te alabamos, te exaltamos, pero sobre todo es porque tu Espíritu está en nuestro corazón y nos llenas de gozo para exaltar y glorificar tu santo nombre. Pero también estamos aquí para escuchar esas bellas palabras de vida. Tu palabra que trae vida, fe, esperanza y certeza en nuestro corazón, sabiendo que son tiempos peligrosos, pero nuestra confianza está en ti, Señor Jesucristo. Que nuestro oído, que nuestro corazón, que nuestra mente esté atenta a la voz de tu palabra para aprender, para fortalecernos, para crecer en fe, Señor, y ser alentados y exhortados a hacer lo que tu palabra nos exhorta a hacer. Gracias, Dios, por esta oportunidad para poder compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les voy a invitar, iglesia, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. Amén. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Se oye bajo, hermanos, el audio. ¿Es el 3 darle un poco más de ganancia? Ok, sí, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tome su lugar, iglesia. Vamos a continuar, hermanos, ya los últimos sermones de esta serie, Seguidor o Discípulos. Y el tema para este día es el discípulo y los falsos profetas. El discípulo y los falsos profetas. ¿Qué vamos a aprender, hermanos, en esta tarde, en esta serie? Tenemos dos propósitos principales. Primero, necesitamos como verdaderos discípulos de Cristo atender este consejo que Jesús nos da, pero no solo como un consejo a ver quién quiere, no, es un imperativo, es una orden, porque esto es una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, iglesia, necesitamos reconocer cómo es el actuar de los falsos profetas y los falsos maestros que están descritos en la Biblia. Analizar ciertas características que en la Biblia nos demuestran cuando enfrentamos a un falso profeta o un falso maestro para poder reconocerlo. Y nuestro segundo propósito, hermanos, es conocer algunos criterios que usted y yo tenemos que tener como verdaderos discípulos del Señor, que nos va a ayudar a guardarnos, porque ese fue el consejo de Jesús hacia sus discípulos: guardaos de los falsos profetas. Pero ¿cómo puedo yo reconocer, cómo puedo saber cuando hay un falso profeta, una falsa enseñanza de la cual me debo de cuidar? ¿Por qué, mis amados hermanos? Esto es principal, porque recuerden que ya estamos en el punto final, en el punto cierre del Sermón del Monte. Y hemos hablado desde hace 2 semanas atrás, si recuerdan, que no solamente es conocer el aspecto bueno, positivo, correcto del reino de los cielos, las ventajas o las bendiciones
que nos animan a ser discípulos, sino también entender las consecuencias graves cuando realmente no estamos caminando en la verdad, las consecuencias que existen, que son muy graves, y eso llena nuestro corazón, no solamente de un temor de decir, ay, yo no me quiero perder, sino de un acto de reverencia, de conciencia, de entender realmente las bendiciones de estar dentro del reino de los cielos, pero también las nefastas consecuencias de que yo en mi propia voluntad he decidido no querer ser un verdadero discípulo de Cristo y no seguir sus enseñanzas. Por eso a mí me gustaría preguntarles en esta tarde, ¿alguna vez usted, hermano o hermana, le han dado un billete falso? ¿O ha visto en algún momento? A ver, levante la mano quienes han visto o han tenido a la mano, porque pues a veces les toca la mala suerte de que te paguen o que te den feria con un billete falso. A ver, levanten las manos. Hay varios, y más los que tienen negocio, ¿verdad? Entiende, hermanos, se exponen a este peligro de que les paguen con un billete falso. La pregunta es, ¿cómo puedo identificar un billete falso? Porque los que no, pues también corremos el peligro que un día o te paguen con un billete falso, te den cambio, y las consecuencias, hermanos, que se tiene por poseer y distribuir un billete falso. De acuerdo a la página del Banco de México, ellos mencionan que el hacer pago o uso de monedas y billetes falsos es un delito federal que puede pesar a la persona que se le sancione con este delito hasta 12 años de cárcel. Imagínense, por el uso, distribución y posesión de billetes falsos es un delito que se paga con hasta 12 años de cárcel. Entonces, es algo, hermanos, complicado, ¿no? Es algo que todos podemos ser víctimas de este fraude, pero que si no prestamos la debida atención, nos pueden costar ¿hasta cuántos años en la cárcel? 12 años. Por eso la gente tiene diferentes métodos, diferentes formas de descubrir cuando un billete es falso. Yo recuerdo el típico cuando uno va a la tienda, el poner el billete a través de la luz es una de las formas en que usted puede ver si un billete es falso. Vamos a hacer un ejercicio. Si alguien tiene un billete, no importa que sea de 20 pesos, de 50, de 100, yo aquí voy a mostrar uno prestado, pero todos tengan un billete a la mano. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para poder aprender algunos pasos que el Banco de México, ¿sí?, recomienda para identificar la veracidad de un billete. ¿Ya tienen el billete a la mano? ¿Sí? No importa la denominación, no importa, mis amados hermanos. Bueno, hay otras personas que he visto que para descubrir un billete falso, agarran el billete y lo tallan en una hoja, y si mancha, es falso. Bueno, algunos lo hacen y algunos les sirven. Otros tienen un plumón, ¿sí?, donde marcan el billete, y si se queda marcado la tinta, entonces el billete es falso. Otros tienen un aparato que es la famosa máquina de luz ultravioleta, ¿sí? Algunos de los que tienen negocio han utilizado esta máquina, ¿sí? Yo ponía mis dedos y mis dientes para ver el color, pero algunos ponen el billete y ahí se identifica de acuerdo a la luz, porque un billete falso, el billete se ilumina, resplandece la luz ultravioleta, pero un billete genuino no va a resplandecer o no va a generar brillo en ese papel. Entonces, no importa la técnica. Otros, cuando era una moneda, la mordían, y si el diente dañaba la moneda, entonces esa moneda era falsa. Yo mordía las monedas, pero son las que de chocolate, de oro, pero esas no las muerda. Pero son varias técnicas que la gente utiliza. Ahora, de acuerdo a la página del Banco de México, hay 3 pasos que toda persona debe de saber para identificar un billete falso. El primero, usted necesita tocar la superficie del billete y sentir, porque los billetes tienen un cierto relieve. Entonces usted tiene que entender la textura del billete. Algunos billetes son de papel de algodón y otros son de polímero, es decir, de plástico. Ven los nuevos billetes que hoy salen de 20, de 50,
todo es plástico. Y hay otros billetes que es otro material que es papel de algodón. Entonces, usted tiene que identificar el tipo de papel en el cual está impreso, sea de papel de algodón o sea de polímero. Y una vez que usted tenga su billete, usted va a encontrar relieves sensibles al tacto. Entonces, usted puede tocar, por ejemplo, donde está la denominación, el número del billete, y usted va a poder sentir un resalto. Más cuando son nuevos los billetes se siente un poquito más. Oye, tal vez su billete ya está viejito, no importa, pero usted trate de identificar ciertas zonas en su billete que tienen líneas o puntos. Por ejemplo, en este billete, si alguien sacó este de 20, es de 500. Si alguien sacó este billete, usted toca el personaje y va a sentir una textura de relieve. Aquí tiene unas líneas y en esta parte y debajo del número usted va a sentir esa textura. Bueno, eso le va a ayudar a identificar que el billete sea genuino y verdadero. Entonces usted debe de buscar los relieves. Por ejemplo, los billetes de polímero, los de plástico, tienen una ventana transparente, los de 20, los de 50. Si usted toca esa ventana, también hay relieves, hay puntos o hay el número, usted lo puede sentir. Entonces, un billete genuino, usted lo puede encontrar al sentir esos puntos de relieve. Ese es el paso 1. Usted tiene que tocar la superficie del billete. Pero el Banco de México también recomienda que tenemos que mirar el billete e identificar ciertos elementos que nos van a dar seguridad de la veracidad del billete. El primero, marcas de agua. Si usted trata de ponerlo directo hacia la luz de las lámparas de aquí, si usted ve normalmente su billete, hay una parte aquí blanco que no se ve nada. Pero si lo pone, se ve una imagen. En este caso, al lado de Benito está Benito chiquito. Si usted tiene uno de 200 o de 50, ante la luz aparece una imagen. Esa es la marca de agua, ¿sí? Entonces, esto es otra forma que a usted le va a ayudar a verificar la veracidad de un billete. En otros billetes, en todos los billetes también tienen un hilo microimpreso y de seguridad. Los billetes de la familia F, billetes anteriores, si usted lo pone a la luz, usted va a ver una línea negra de forma vertical. A ver, yo quiero que ponga su billete y se alcanza a ver la línea vertical oscura en su billete. Bueno, ese es un hilo especial que está dentro del billete. Si usted pone y no ve esa línea negra, ese hilo especial, ese billete es falso. Ahora, el hilo microimpreso es esta línea de colores, no sé si lo alcancen a ver, donde aparece la denominación del billete, 20, 50, 100, 200, 500 o 1000, y se ve el número. Entonces, los billetes originales tienen ese hilo de seguridad. En los billetes que son de polímero, de plástico, van a encontrar la famosa ventana, ese espacio transparente, ¿sí? Los billetes genuinos de polímero tienen esa ventana transparente. Otro dato que usted tiene que ver en su billete es el número de folio. En la parte de enfrente usted va a encontrar el número de folio con 2 letras y un número. ¿Ya lo identificó? Ahora, el número de folio en los billetes de México va en una forma creciente. Empieza con un tamaño del número y va creciendo al final. ¿Ya lo identificó en su billete? Entonces, los billetes tienen este código, su número de serie, y el número va creciendo. No quiere decir que va creciendo 3, 7, 9, no, del tamaño. Entonces, tiene un número de serie en la parte de aquí, pero en esta parte, si usted pone su billete en esta posición, ese número de serie tiene que coincidir con el número de aquí. Si esos números no coinciden, su billete es falso. Entonces usted también tiene que prestar atención, no solamente si le mancha la hoja, sino que el número de serie coincida. Y otro de los puntos, que es el tercer paso para identificar un billete falso, es girar el billete. Muchos hacen este movimiento, no sé si han visto.
Entonces, en este movimiento hay ciertas partes del billete que cambian de color. En algunos es el número de la cantidad. Si usted lo mueve va a ver que hay como un brillo, cambia de color. En la línea de seguridad es una línea dinámica que se mueven los números. Si tú lo mueves verticalmente, se mueve horizontal. Y si lo mueves horizontal, se mueve verticalmente. A ver, haga el movimiento y vea la línea del billete cómo se mueve. Y vea el color de la denominación y también cambia el color. Es el famoso hilo 3D o hilo dinámico. Bueno, estas son las pautas generales que el Banco de México menciona a nosotros como ciudadanos para poder identificar cuando un billete es falso. Y mis amados hermanos, de la misma manera, nosotros como creyentes debemos aprender a identificar. Como creyentes debemos de aprender a identificar una falsa enseñanza, a un falso profeta. Tenemos, hermanos, esa responsabilidad que Cristo nos dijo. Y tenemos que tener este tema, hermanos, con sumo cuidado. Y si se han dado cuenta, hermanos, este año hemos dado mucho realce y mucha enseñanza respecto a esto. Y les invito a que asistan a los martes de formación ministerial. Pero es un punto que Jesús le dijo a sus discípulos, que debemos de tener cuidado con los falsos profetas y las falsas enseñanzas. Así como hoy aprendimos 3 pasos para identificar un billete falso, hoy vamos a aprender 5 pasos que nos van a ayudar a identificar a un falso profeta y una falsa enseñanza. Entonces, vamos a la cita de Mateo capítulo 7, versículo 15, la cita que leíamos al principio. Ahora sí, guarde su billete, guárdelo bien. Jesús dice, guardaos. ¿De quiénes, hermanos? De los falsos profetas. Así que Cristo no pone nombres, sino en general habrá falsos profetas. Y a mí me llama la atención 2 versiones para entender por qué Cristo dijo guardaos. En la Nueva Traducción Viviente usted va a leer Mateo 7:15 de esta forma: ten cuidado de los falsos profetas. Digan conmigo, ten cuidado de los falsos profetas. En la traducción al lenguaje actual usted va a leer Mateo 7:15 de esta forma: cuídense de los profetas mentirosos. ¿Cómo dice la traducción al lenguaje actual? Cuídense de los profetas mentirosos. Nosotros en nuestra Biblia, en la Reina Valera 1960, se traduce la palabra prosegete, es un verbo, en guardaos. Y aquí les pongo la palabra griega, prosegete. De acuerdo al diccionario, esta palabra griega tiene estos usos. Primero, significa prestar atención a. Entonces, cuando Dios dice guárdense de los falsos profetas, no es que agarra un falso profeta, mételo en un cuarto con llave y candado y ahí está bien guardadito. No tiene que ver con eso que nosotros entendamos la palabra guardar, ¿no? Sino que esta palabra griega dice, pongan atención ¿a qué? A lo que ellos enseñan, a su estilo de vida, a lo que ellos practican. El verdadero discípulo tiene que prestar atención. Diga conmigo, el verdadero discípulo debe prestar atención. Prosegete, esta palabra griega, también de acuerdo al diccionario se utiliza como tener cautela por. ¿Cómo definimos cautela? Con mucha precaución, con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, hermanos, estamos en extremo peligro. Poner cautela a lo que usted escucha y a las personas que usted escucha. El problema hoy en día es que la iglesia ha dejado de prestar atención, ha dejado de poner cautela a lo que tiene que prestar atención. Pero Cristo le dijo a sus discípulos, tengan cuidado, tengan cautela de quienes les quieren enseñar, de estos falsos profetas.
Otra forma de entender esta palabra griega prosegete es estar atento. Y mis amados hermanos, de la forma más fácil de definir esta frase, estar atento, es estar atento. ¡Ey! No se distraigan. Manténganse enfocados. Es lo que, perdón si los espanté, hermanos. Pero el Señor quiere que estemos atentos ¿a qué? A lo que hoy se enseña, lo que hoy oímos, lo que quieren alimentar. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos va a conducir al error si no prestamos la debida atención. ¿Cuántas personas no han sufrido un accidente? Por ejemplo, alguien que cae en una coladera al ir caminando en la calle por el hecho de estar mirando el celular y no fijarse en dónde camina. Y de repente, ¡ay! Alguien me puso una coladera abierta ahí. No, ahí estaba, solo que no prestaste atención. Tus ojos estaban en otro lado y no en donde tenías que caminar. Y por último, prosegete, se utiliza esta palabra griega para decir oír atentamente. El cristiano tiene que aprender a escuchar para que lo que escuche lo pueda discernir. El problema es que muchas veces, hermanos, no es que no estemos capacitados. El Espíritu Santo está, Él nos recuerda las palabras de verdad de Cristo. Pero muchas veces no queremos oír la voz del Espíritu Santo, sino como dice el apóstol Pablo, y más en estos tiempos, la gente tiene picazón de oír cosas que sean para su propio beneficio, para exaltar su humanidad, para lograr sus cosas y no someterse a la obediencia de Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a solo escuchar la voz de Cristo? Entonces tienes que prestar atención. Tenemos, mis amados hermanos, que prestar atención. Y si recordamos la enseñanza que hablamos hace 2 semanas, hablamos sobre Jesús deja en claro a los discípulos, los que verdaderamente quieren ser sus discípulos, tomar una decisión. Hay solamente 2: la puerta angosta o la puerta ancha, amplia, el camino estrecho o el camino amplio. Pero tengan en cuenta que tanto la puerta angostita y el camino angosto lleva la vida, pero la puerta ancha y el camino amplio, ese camino lleva ¿a dónde? A la muerte. Y ustedes que ya conocen, dice Jesús, me han oído y conocen lo que verdaderamente el Padre quiere mostrarles a ustedes, tienen que aprender y tienen que en su decisión decir qué puerta y qué camino tomar. Solo quiero que estén conscientes de las consecuencias de tomar o una o la otra. Pero mis amados hermanos, nosotros en la forma en que Dios actúa y trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a encontrar gente que nos faciliten la decisión de caminar y andar en el camino del Señor. Pero también vamos a enfrentarnos con gente que nos van a seducir y obstaculizar para que no andemos en el camino del Señor y tomemos un camino más fácil, como los famosos atajos. Pero al final, recuerden, cada camino tiene un destino. Por eso Dios, ¿sí?, ha llamado a hombres y mujeres a servirle. El Señor, por medio de su Espíritu, da dones y ministerios a la iglesia. Y tenemos, hermanos, que ver la importancia de la iglesia, porque la iglesia nació en el corazón de Dios. Y por lo tanto Dios le da la debida importancia a la iglesia para que nosotros estemos constantemente oyendo la voz de Cristo, aprendiendo de la voz de Cristo para caminar en el camino que Cristo nos ha establecido. Pero tengamos en cuenta que aún dentro de la iglesia vamos a correr el peligro de gente que dice amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, pero realmente no lo están haciendo. Y su error lo están sembrando en otras personas y esas personas están siguiendo el camino de estos falsos profetas, que al final es el camino amplio que los estará llevando no solo al falso profeta, sino a los que van detrás de ellos hacia la perdición. Entonces, para eso, ¿cómo yo puedo tomar una buena decisión? Bueno, Cristo dijo, presten atención, guardaos de los falsos profetas.
Porque habrá hombres que los van a querer desviar del camino del Señor, aunque pareciera lo contrario, que ellos con todo el amor y la sinceridad quieren que tú busques a Dios, pero esos hombres no están buscando a Dios y te van a desviar. Entonces no te vayas por la pinta de que pues es un hombre de Dios o que usa la Biblia o es una persona extraordinaria. Tienes que prestar atención. Tienes que prestar toda la atención, el cuidado y la cautela. Pero yo les pregunto, en esta tarde, iglesia, Cristo nos pregunta, ¿somos capaces de prestar atención y tener toda la cautela para poder identificar a un falso profeta? Levanten las manos los que digan, sí, soy capaz. No podemos voltear la cámara, ¿sí? Pero nadie levantó la mano, nada más una manita por ahí. Vuelvo a repetir, perdonen la redundancia. ¿Somos capaces de identificar a un falso profeta? ¿Tenemos la capacidad de estar atentos? Bueno, siguen diciendo sí, pero no levantan la mano con seguridad. Bueno, ya hay más, gloria a Dios. Pues hermanos, nunca vamos a dejar de aprender. Y tenemos que esforzarnos a aprender más y que nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos a la voz de Cristo por medio de su palabra para aprender a identificarlos. Porque de que los hay, los hay. Hay falsos profetas, hay falsos maestros. Estaban entre nosotros, no eran de nosotros. Salieron dentro de la iglesia. O sea, nuestro peligro como iglesia ni siquiera está afuera. ¿Está dónde? Dentro. Y si tal vez te sientes capacitado, no, hermano, mi oración es que como iglesia el Espíritu Santo nos siga capacitando para tener esa atención, poner cautela y prestar atención a lo que hoy muchas falsas doctrinas están llevando al error a muchas personas. Pero esa obra la hace Dios. Pero que nosotros estemos constantemente buscando el rostro del Señor y preparándonos para prestar la debida atención. Y este tema, hermanos, de los falsos profetas no es cualquier cosa. Tal vez usted me dirá, ahora que el pastor, ¿qué tendrá? Este año sí lo veo muy agresivo con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con líderes de otra iglesia. El pastor estará resentido, el pastor estará preocupado. Miren, hermanos, yo creo que lo que el Señor está guiando a la iglesia está prestando en nuestro corazón para trabajar. Pero esto no es un asunto del pastor. De hecho, en nuestro concilio, uno de nuestros puntos doctrinales es hacer defensa en contra de las falsas doctrinas. Es un tema bíblico, ¿sí? De que tenemos que esforzarnos hermanos, a identificar el error, a señalarlo. Y si ese error se presenta dentro de la iglesia, erradicarlo, porque traerá destrucción y muerte. Es un tema que la Biblia le da importancia. Pero si usted no me cree, yo le quiero mostrar en la Biblia que no solamente es un aspecto que escribió Pablo o escribió Pedro o el San Pastor Luis está diciendo. No, sino que Jesús mismo le dio enfoque y lo mencionó. El discípulo debe prestar atención a los falsos profetas. ¿Quién lo dijo principalmente? Jesucristo. Vamos a la Biblia. Mateo 7:15 es la cita que leímos al principio. Guardaos de los falsos profetas. Pero también ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 11. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces sus discípulos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, de levadura para cocinar pan, sino que Jesús les decía de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús le decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Otra cita, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os ¿qué?
¿quién tiene que mirar a que no sean engañados? Ustedes mismos, nosotros. No va a ser el pastor, no va a ser otra persona. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para no ser ¿qué? Engañados. Ahí mismo en Mateo 24, pero ahora el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién. Y estas palabras tienen que ver en el contexto de cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuáles serán las señales antes del fin? Y Jesús dijo, cuando sea el fin, habrá muchas personas que dirán ser Cristo. En Estados Unidos hay una doctrina de Lisbeth Melquisedec, la esposa, una de las esposas de Luis Miranda, que ella dice ser Jesucristo encarnado en mujer. Y tiene seguidores. Y en la historia han aparecido muchas personas que han dicho ser Jesucristo encarnado. Aparecerán muchos Cristos, pero también falsos profetas. Y esos falsos profetas van a hacer señales y prodigios. Entonces, iglesia, tenemos que prestar atención. No porque exista un milagro quiere decir que ese hombre sea un verdadero profeta, un siervo de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces es que sana, es que toca, es que caen, es que se siente. Los falsos profetas harán señales y prodigios. Solamente que ese poder es diabólico. Pero como vemos que pasa algo, que sana gente, que hace llover cosas, entonces vamos porque Dios está ahí. No, iglesia. Y estamos en los últimos tiempos y más de eso se está viendo en estos días. Y el problema, y estas palabras no las digo yo, las dice Jesucristo. De tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? Ahora, ¿por qué esos escogidos fueron engañados? Porque no se guardaron de los falsos profetas, porque no prestaron atención, porque no tuvieron cautela, porque descuidaron la comunión con el Señor y el aprendizaje de la sana doctrina y el temor a las palabras de Cristo. ¿Por qué? Por experiencias, por emociones, por necesidades personales. Aún esos serán ¿qué? Engañados. Entonces, aquí estamos, gracias a Dios, un gran número de personas. Pero tenemos que pensar objetivamente, y me incluyo. Yo puedo caer en el error. Yo puedo caer en ese error si dejo de oír la voz de Cristo, si dejo de prestar atención a lo que Cristo me dijo que tengo que prestar atención. Entonces tengamos que cuidado. Otra cita, Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Jesús dice, miren lo que oyen. Suena algo paradójico, no se puede mirar las palabras. Pero ese mirar no quiere decir, ay, las palabras, no, es presten atención a todo lo que oigan. Presten atención a todo lo que oigan. Marcos capítulo 8, versículo 15. Una vez más. Y él les mandó diciendo, ¿quién él? Jesucristo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Mirad. Guardaos, una vez más esta palabra griega, tengan cuidado, tengan cautela, presten atención a la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los herodianos, un partido político que había en ese entonces en Jerusalén, que solamente buscaban sus intereses personales. Otra cita, Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40.
Y les decía en su doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo. Doctrina es enseñanza. Guardaos de los escribas, que os gustan de andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Era gente espiritual, era gente que oraba, era gente que visitaba, pero eran ¿qué? Falsos. Y Jesús dice, cuídense. Otra cita, Marcos capítulo 13, versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Dígale al que tiene a un lado, mira que nadie te engañe. Pero señálalo y míralo con ojos así de, cuidado. Mira que nadie te engañe. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Miren, aunque había una gran multitud que no cabían, este mensaje que Jesús lo dijo a todos, principalmente era para ¿quién? Por eso, seguidor o discípulo, ¿sí? Había multitudes porque querían ser sanos, querían comer de a gratis, querían ver un milagrito. Pero los discípulos estaban ahí con Jesús y Jesús les dice a ellos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A quién le dijo esto Jesús? A sus discípulos primeramente. Otra cita. En Lucas capítulo 17, versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Y muchas veces nosotros como cristianos dicen, en tal lugar, en tal iglesia, hay un hombre o una mujer que hace cosas extraordinarias. Vamos para allá, porque acá en la iglesia no pasa nada, pero allá, fuego. Allá está la unción. Hermanos, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero nosotros estamos siguiendo a las señales. Las señales tienen que seguir a los verdaderos creyentes que creen en Jesucristo. Pero hoy la gente abandona las iglesias, sale de la sujeción pastoral, que es un tema bíblico, de pertenecer a un cuerpo, a una iglesia donde Dios te ha sembrado, con tal de ir y experimentar tantas cosas. Si te dicen, ahorita en Australia está Cristo, pues voy a vender mi casa y me voy para allá, ya está. Aunque te digan, hello, aquí está, allí está la gloria, la unción, el poder, no vayáis. Porque es un falso, puede ser un falso profeta. Y debemos de tener toda la debida atención. Y vamos a una otra cita, Lucas 20, 46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y Lucas 21, 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de... Miren, hermanos, en estos 3 evangelios, 13 veces Jesús habla sobre este tema. No es cualquier cosa, Si en los evangelios vemos esta repetición del tema, es porque era algo que Jesús se interesaba que sus discípulos supieran. Tengan cuidado y presten toda la debida atención. Pero no solamente Jesús enseñó esto, también los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, pero también el apóstol Pedro. Y vamos a esta cita,
Segunda carta universal de Pedro. Vamos todos, hermanos. Segunda carta universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Ahora, si Jesús lo dijo y lo dijo Pablo y lo dijo Pedro, es porque ese era el problema en ese tiempo. No, mis amados hermanos. Miren lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Ahora, dice Pedro, antes entre Israel hubo falsos profetas. Está haciendo alusión a todo lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Así que en el pasado hubo ¿qué? Falsos profetas. En el tiempo de Cristo, Cristo les advierte porque también los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas eran clasificados por Cristo como falsos profetas. Cuídense de su doctrina. Cristo muere, resucita el tercer día, asciende. Pero esta instrucción sigue en los apóstoles y en los discípulos. Y ahora Pedro, prácticamente 35, 33 años después de que Cristo ascendiera, Pedro les advierte a la iglesia: también en este tiempo habrá falsos maestros y falsos profetas. Y Pablo también escribe en una de sus cartas a Timoteo que en los tiempos finales habrá tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, que no tendrán cuidado de la sana doctrina. Entonces, hermanos, este no es un problema del pasado. Ha sido un problema en el pasado, ha sido un problema en el presente y será un problema en el futuro hasta que Cristo venga. Entonces, hermanos, tenemos que atender a este peligro que está llevando muchos a escoger la puerta ancha, el camino ancho que les está llevando a la perdición. Tenemos que prestar toda la atención posible. Y vamos a analizar cómo en el pasado trabajaban, o la Biblia muestra cómo eran los falsos profetas. Y hermanos, esto es más una enseñanza y quiero que lo aprendamos, lo valoremos para prestar cuidado. Vamos a ver 3 citas. La primera, en el libro de Deuteronomio. Esto lo vimos en un martes de enero, pero como la mayoría no ha podido venir, lo voy a volver a tocar el tema. Y no es queja, es animarles, hermanos. Deuteronomio capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Ya lo tiene, Deuteronomio 13. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿Quién se va a levantar en medio del pueblo? Profeta y soñador de sueños. Y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. A pesar de que el sueño se cumplió, a pesar de que la profecía se cumplió, a pesar de que viste una señal y un prodigio, si al final ese profeta está contradiciendo la palabra del Señor, Dios dice: no sigas tras de este profeta. No des oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Versículo 3. Porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando. Y hoy en día, ante la manifestación de falsos profetas, Dios sigue probando a su pueblo. Si usted y yo vamos a serle fieles a Dios y a su palabra. Quiero que esto quede grabado en la mente y en el corazón de todos ustedes, hermanos, que me escuchan y desde casa. Dios va a probar si realmente somos fieles a Él y a su palabra. Y vamos a enfrentar algún momento, dice: es que pues parece hombre de Dios y pasa esto.
Pero si esta persona al final está contradiciendo la palabra de Dios, no prestemos oído. Dice el Señor, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál es la labor o la función del falso profeta? Apartar al pueblo de Dios de la obediencia de todo lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento, en la ley, pero ahora en la palabra. Por más de que suene bonito, por más de que parezca milagroso o extraordinario, si al final está haciendo o diciendo, induciendo algo que está fuera del marco bíblico, Dios dice: no lo escuches, porque te está apartando. Esa persona merece el juicio de Dios y Dios lo va a establecer. Pero se cumplió el sueño, se cumplió la palabra, vi el poder. Pero si al final eso está haciendo que tú estés desobedeciendo la palabra de Dios, eso es un falso profeta. Vamos a otra cita. Libro de Nehemías, capítulo 6. Nehemías, capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Nehemías está narrando un complot para asesinarlo. Y miren el trasfondo de este complot. Complot. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. A él le dan una palabra: vienen por ti, escóndete en el templo. Cuando los judíos sabían que ninguna persona podía entrar dentro del tabernáculo, del templo. ¿Por qué? Porque inmediatamente iba a morir. Solamente podría entrar el sacerdote. Probablemente este profeta utilizó la palabra de David del Salmo 27 sobre la seguridad de que el del día que temo, el Señor me cubrirá dentro de su santo templo. Pareciera bíblico, pareciera usar un texto bíblico, pero era algo prohibido por la ley. Y si Nehemías, solo por salvarse, hubiera hecho caso a esta profecía: si me escondo dentro del templo, no me van a encontrar. Y si esos malos quieren venir, la presencia de Dios va a descender y los va a consumir. Pues también lo iba a consumir a él. ¿Se dan cuenta cómo una profecía estaba induciendo a un hombre a desobedecer la ley del Señor? Entonces Nehemías, por la obra del Señor, discierne y entiende que ese hombre no era profeta de Dios y no era palabra de Dios, porque era una forma en la cual iban a poder acusar a Nehemías. Miren, desobedeció la ley, entró al templo cuando a él no le corresponde entrar al templo. Entonces, hermanos, los falsos profetas pueden usarte un texto bíblico para darte una palabra, pero si ese texto está fuera de su contexto, solo es un pretexto. Y si esa palabra, ¿sí?, tú sabes que contradice la verdad de las Escrituras, eso te va a ocasionar muerte. Miren qué capacidad de Nehemías para poder discernir, y eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Otro ejemplo,
en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Jeremías, capítulo 14. Jeremías 14, versículo 13 y 14. El pueblo seguía en la rebeldía. En el reinado de Joacim, el pueblo una vez más olvidó las reformas de Josías y volvieron al paganismo. Entonces Dios da una palabra profética para castigar a Jerusalén por medio de una sequía. ¿A quién le gusta tener una sequía? A nadie. Porque la sequía iba a implicar que al no haber lluvia, no hay trabajo, no hay frutos, no hay comida, no hay nada. Entonces era una crisis económica terrible a causa del pecado de Jerusalén. Entonces Dios levanta al profeta Jeremías y les dice: de esta forma estoy castigando su rebeldía, arrepiéntanse. Pero el pueblo no quiso hacer eso. Y se levantaron falsos profetas diciendo: no va a haber sequía, Dios nos va a bendecir, Dios va a traer la lluvia, va a haber producción. ¿Cuántos quieren que su campo produzca al 100%? ¿Cuántos quieren que les llueva un torrencial? ¿Cuántos saben que aquí está la casa de Jehová y por lo tanto no vamos a sufrir la crisis económica? Bueno, ese era el mensaje de los falsos profetas. Mire el versículo 13. Jeremías dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, aquí en el pueblo: no veréis espada, ni hambre, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿No es lo que hoy se ve en muchas iglesias? Vengan el culto de fin de año a la proclamación profética de victoria. Declaremos cielos abiertos para el 2022. Y la gente paga una inscripción, da buenas ofrendas, pactan, porque ¿quién no quiere tener cielos abiertos en 2022? Hombres que se autodenominan apóstoles y profetas en esta época dijeron: el 2022 es el año de la restitución. El año donde lo que tú perdiste, ahora Jehová te lo va a multiplicar. Va a haber bendición, va a haber victoria. No vas a sufrir escasez. Hermanos, estamos ya sufriendo las consecuencias de una guerra, el impacto económico, y vienen cosas peores. No van a mejorar las cosas. Pero la gente quiere oír eso. Y paga para que les digan: te irá bien, no va a haber hambre, no va a haber espada. Miren el contraste del mensaje de los falsos profetas y el mensaje verdadero del Señor. Si no se arrepienten, no habrá bendición. Pero ellos querían: yo no me quiero arrepentir, quiero seguir con mi vida de pecado, pero que no me falte nada. Eso es lo que los falsos profetas estaban diciendo. Y miren el versículo 14. Ante esta oración que hace Jeremías al Señor, mira lo que los profetas le dicen al pueblo: que no va a pasar nada. La respuesta de Dios: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación. Subraya esta palabra en su Biblia. ¿Y la adivinación no es castigada por el Señor, hermanos? Sí, es abominable. Hoy muchos cristianos quieren que venga un profeta, un apóstol y: a ver, siento algo de Dios. Te digo tu futuro. En los próximos meses vendrá ese príncipe de tus sueños. Y la hermanita: ¡ah! Lo recibo. Veo una empresa chiquita que va creciendo y floreciendo. Yo no sé de quién sea una empresa, y hay varios hermanos que tienen un negocio. ¿Será la mía? No, yo creo que esa, no, la mía. La tomo, la arrebato, es para mí. Hermanos, eso es lo que hoy estamos viendo en las iglesias, desde los púlpitos. Y muchos cristianos están creyendo que Dios dice cuando Dios dice: yo no le envié. Esto no quiere decir que Dios entonces siempre va a enviar palabras de pobreza, crisis. No, hermanos. Pero debemos de aprender a discernir cuando un mensaje es de Dios y cuando no lo es. Y Dios le da la razón a Jeremías: no es de Dios, yo no lo envié.
Entonces termina el Señor. Vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Hoy la gente quiere que les adivinen. Una vez cuando nuestro hermano Andrés estaba aquí con nosotros, nos reunimos en el Infonavit, íbamos a una salida de pastores y se nos acercó ahí en la entrada del Infonavit una mujer que nos dice: yo los veo raros a ustedes, pero yo tengo el poder para adivinar el futuro, préstenme sus manos. El hermano Andrés y yo nos volteamos a ver, nos reímos. Y nunca olvidaré las palabras de mi hermano Andrés, que le dijo a esta señora: usted no puede saber mi futuro, pero si usted sigue así, yo sí le puedo decir su futuro. Está en camino al infierno. Porque la adivinación es una práctica que Dios no tolera. Eso, hermano, dale, yo atrás, echando porras. Pero es verdad, hermanos. Hoy se practican en las iglesias un aspecto de misticismo y adivinación. O sea, pastor, hermano, profeta, ¿qué tengo que hacer para que me venga esto? A ver, aquí como, ahora la bola de cristal, ahora es la Biblia. A ver, aquí me dice, aquí la Biblia, tienes problemas con tu marido. Muy bien, a ver, ¿qué veo tu futuro? Ay, aquí dice, vete y ahórcate. No, me equivoqué. Hoy quieren que les adivinen el futuro. Cuando la Biblia dice cada día tenga su afán, aprendamos a darle la prioridad a Dios y Él se encargará de proveer día a día conforme a su voluntad. Tú no tienes que te adivinen, será este hombre o esta mujer la chica de mis sueños. Tienes que conocer a la persona. Dios no te va a decir, si trae un listón, si es. No. Tienes que tener sabiduría y demandársela a Dios y ver con la palabra del Señor. Es que va a ser bueno. Es un vago holgazán. Pero si te dijo, sí es él, y después te casas con que el que te profetizó era el hombre de tus sueños, te embarazó, te dejó fuera, te abandonó, te golpeó, ¿a quién le vas a reclamar? ¿A la iglesia? ¿Le vas a reclamar a los cristianos? Me dijeron que era el hombre de Dios y ese hombre de Dios se convirtió en un diablo. No, es que no se convirtió, ya era, solo que no lo viste. Tenemos que aprender a prestar atención y todo el cuidado necesario. Entonces, hermanos, habrá personas que hablen en nombre de Dios y no necesariamente quiere decir que hablen en nombre de Dios. Apréndelo. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos da pautas y reglas que debemos de seguir para cumplir el mandamiento de Cristo. Guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo puedo ser capaz de identificar a un falso profeta? Sigue estas reglas. Ve a tu Biblia, a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Siempre acuérdate de esta regla bíblica. Primera de los Tesalonicenses 5:21. Examinar lo que. Examinar lo que. Todo. Cada vez que tú veas un mensaje, una predicación, una persona, la Biblia nos dice, tienes que tener la capacidad de examinar todo. Tal vez tú tengas en tu casa enlace. Yo no estoy diciendo no veas enlace, pero a veces pasan cosas en enlace que están fuera de la doctrina. O hay predicadores dentro de YouTube que, pero también son a veces, hermanos, otras visiones u otras formas doctrinales. ¿Qué tenemos que hacer? Examínalo todo, pero solo ¿qué? Retener lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que está conforme a las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir que muchas veces no toda enseñanza parte de la verdad bíblica. Y si esas cosas yo sé que no son del aspecto bíblico, ¿qué hay que hacer? Deséchalas. No las atesores, no las guardes, no las practiques. Deséchalas. Esta es la primera regla que la Biblia nos da. Examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay una segunda regla que también es fundamental. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la escritura: amados, ¿ya lo tiene? Amados, diga conmigo, no creáis a todo, no creáis a todo, pero nosotros creemos todo. Si lo dijo tal hermano, si lo dijo tal persona, si tal persona que hace llover oro del cielo, si tal persona tan bonachón lo dijo, entonces es cierto. La regla bíblica es: no creas a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por él. Entonces, ¿quién tiene que probar? Usted. ¿Cómo? Pues aprendiendo más de la Biblia, teniendo más tiempo devocional, leyendo mejor las escrituras, congregándome, porque aquí el Señor por medio de su Espíritu ha establecido ministerios y dones en el cual nos capacita y nos edifica para conocer mejor. Así vamos a poder probar si una persona habla verdaderamente en el nombre de Dios o si no lo es. Entonces tenemos dos reglas: examinarlo todo y retener lo bueno, y no creer a todo espíritu, sino que tienen que ser probados los espíritus si son de Dios. Ahora, esta palabra espíritus no habla de fantasmitas, no, habla de la esencia de la persona, de lo que él está hablando y diciendo, ¿sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y por eso Dios ha dado a los creyentes el Espíritu Santo, que nos da el discernimiento. Y el aprendizaje de la Biblia nos ayuda a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero necesita la iglesia crecer. Necesitamos crecer. Solo así, hermanos, podremos identificar. Ahora, yo les dije, y lo voy a llevar más rápido, 5 pasos que nos van a ayudar a identificar un falso profeta y una falsa doctrina. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas, que van a venir entre ustedes, porque son unos lobos rapaces, pero van a vestir ¿qué? Van a venir ¿qué? Vestidos de oveja. Por eso esta imagen. O sea, ¿cómo tú puedes saber que una oveja en realidad es lobo? Mira, tienes que prestar atención. No porque se vea la ovejita tierna, noble, lista para la barbacha, quiere decir que sea buena. Puede que sea un lobo rapaz. Miren, hermanos, yo les tengo miedo a los perros. A los únicos que no les tengo miedo son a los que tenemos nosotros, y 2 que 3 que andan ahí en la calle que ya nos conocen. Vamos a evangelizar, son los primeros, hermanos, que llegan para evangelizar a esos perritos. Pero en sí uno de mis miedos son los perros. Cuando gruñen, cuando... A mí me da mucho miedo. Yo me paralizo cuando veo un perro agresivo. Ahora imagínense un lobo. Él se avienta y te va a destrozar. No va a decir: no es cierto, estoy jugando. No, se abalanzan. Los lobos son feroces y asesinos. Entonces Jesús está diciendo: va a haber lobos feroces, dispuestos a destruirles con falsas enseñanzas. Entonces tienen que mirar para que no caigan, que digan: qué bonita ovejita. No, es un lobo. ¿Cómo? Jesús dice: miren los frutos. Miren los frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como también un árbol malo puede dar frutos buenos. ¿De qué frutos está hablando? De las acciones, reacciones y forma de ser de los falsos profetas. En este versículo del 16 al 20, esos frutos son cómo identificar a un falso profeta. Miren sus acciones, miren sus palabras, miren sus enseñanzas, miren sus motivaciones, miren cómo son, no solamente en lo privado, también en lo público. Pero no se vayan también con lo público, tienen que atender también a lo privado. Entonces, estos 5 pasos yo los leí en la Biblia de Estudio de la Vida Plena y me gustó mucho, y dije: yo los quiero enseñar para que podamos aprenderlo, hermanos, ¿sí? Primero, necesitamos discernir el carácter de esta persona, de quien nos enseña de la palabra, que quiera hablar. Tenemos que discernir el carácter con estas 3 preguntas. Primero,
esta persona ora con diligencia y muestra una sincera y pura devoción a Dios. ¿Cómo voy a definir el carácter de una persona? ¿Realmente es una persona de oración? ¿Es sincera en su búsqueda hacia Dios? Eso ya me tiene que dar muestra, porque hay gente que no busca a Dios, tiene otros intereses políticos o económicos o personales, egoístas. Pero el verdadero siervo de Dios, sí, busca a Dios con toda devoción. Entonces, esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Oran ellos con diligencia y muestran una sincera y pura devoción a Dios? Segunda pregunta, ¿manifiestan el fruto del Espíritu? Porque puede hablar muy bonito, puede predicar excelente, pero en casa es el demonio de Tasmania. Le grita a su esposa, golpea a su esposa, a sus hijos, con la gente, se ha peleado con los vecinos. Eso manifiesta que no hay fruto del Espíritu, no hay paciencia, no hay amor, no hay bondad. Usted tiene que ver, ¿no? Ay, es que hace caer fuego del cielo. Miremos si hay fruto del Espíritu. Tercero, aman a los pecadores, aborrecen el mal, buscan la justicia y denuncian el pecado. Esa es otra pregunta que tenemos que ver con ahora los líderes que hay en las iglesias, los líderes que ahora son más influencers por medio de las redes sociales. Una vez un pastor muy famoso en Estados Unidos, de la iglesia más grande de Estados Unidos cristiana, Joel Osteen, en una entrevista en la televisión le preguntaron sobre su opinión por las personas homosexuales. Y él dio una respuesta, no, es que porque él quería hacerlo políticamente correcto y quedar bien. No, es que nuestra iglesia esto y fíjate, y cambió el tema y nunca dijo nada. Cuando la Biblia es muy clara, y no solamente con este pecado, todo pecado, los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hoy hay líderes que quieren ser políticamente correctos, no tocan estos temas. ¿Por qué? Se me va a ir la gente, y si se me va la gente, se me van los diezmos, y si me van los diezmos, se me va el yate. Pierdo popularidad, pierdo fuerza, pierdo plataforma, y ya no denuncian el pecado. Ay, no pasa nada. Aquí somos una iglesia de mucho amor. Qué bueno que sea el amor, pero si ese amor contradice la palabra de Dios, de nada sirve ese amor. Esa persona señala el pecado o no lo señala, o hasta vive en ese pecado. Platicando con un familiar cercano, nos mencionaba sobre una cuestión en una iglesia donde asistía, donde decía, es que cómo es posible que aún los propios líderes se vayan de antro a tomar una cervecita con los jóvenes que están pastoreando. Al antro, cerveza, salte de ahí, porque eso es todo menos una iglesia. El verdadero siervo de Cristo en su carácter refleja la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Pero el falso profeta no denuncia el pecado, no busca hacer justicia, no aborrece el mal. Trata de con algunos versículos disfrazar el pecado y decir, no pasa nada. Hay un pastor muy famoso en las redes sociales donde dice, el problema no es de que una persona tenga malos pensamientos, sino que los haga. Cuando los hace, ya pecó. Por ejemplo, si tú ves una mujer y te gusta, pues hazlo. Pero ya si tú le mandas mensajito, ya estás pecando. Cuando dijo Jesús, cualquiera que mire, ya con solo mirar y tener un mal pensamiento, ya está violando la ley de Dios. Pero este pastor está enseñando, el pecado solamente es pecado cuando se hace y no cuando se piensa. ¿Y cuántos cristianos están? Entonces, estoy bien. Bueno, a ti te gusta escuchar eso porque quieres seguir estando en tu pecado. Miremos el carácter. Otro paso, hermanos, para no alargar más. Discernir los motivos de esta persona que habla y trata de enseñar y guiar a otros en el camino del Señor. Aprender a discernir los motivos. El comentario de esta Biblia menciona que un verdadero dirigente cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, va a procurar hacer estas 4 acciones. Primero, toda la honra es para Cristo, honrar a Cristo. No quiere robarle la gloria al Señor. Él todo lo que hace es para la gloria y honra de Cristo. Y ejemplo tenemos en el apóstol Pablo, hermanos.
un hombre entregado, un hombre humilde, que todo decía, yo me hago a un lado, yo puedo ser cortado en 1000 pedazos, con tal de que la iglesia siga mirando a Cristo, buscando a Cristo. Entonces, el verdadero líder honra a Cristo, pero el falso profeta se honra a sí mismo. Hoy, hermanos, tenemos mega iglesias y líderes de opinión famosos. Y ahora todos quieren ser como un pastor famoso. Y se dan cuenta cómo ha cambiado tan solo el diseño de la imagen del marketing de los pastores de hace unos 10, 15 años atrás y ahora 20. ¿Cómo asociabas que alguien era un pastor? No, pues su camisita manga larga, su corbata. Algunos los pueden traer traje, y los que no, con corbata, su maletín. Son los que predicaban, y no quiere decir, entonces tener corbata es pecado. No. Es un ideativo que nosotros hemos hecho culturalmente. Pero ahora los pastores dijeron, no, es que eso de predicar con corbata y con traje ya es viejo. Ahora los nuevos predicadores, un corte moderno de esos que te ponen aquí el hacha, ropa super mega ajustada, los pantaloncitos que se ve todo, unos zapatos de moda, una camisita de moda, a veces hasta playera, chaqueta. Todos quieren ser innovadores, pero ahora todos se parecen, hermanos. Y no quiero decir que la ropa hace a un buen o un mal pastor, no. Pero muchos líderes quieren atraer a las nuevas generaciones e impresionar, y piensan que lo están siguiendo a él cuando tienen que seguir a Cristo. Y hay mucha gente que sigue a los hombres y no sigue a Cristo. Hay muchas iglesias así. Entonces no digan, al pastor hay que regalarle una corbata. No se preocupe, mi amado hermano, yo necesito corbata. Pero mis amados hermanos, no nos vayamos con estereotipos. No caigamos en esa trampa. Entonces, un verdadero líder honra a Cristo, los falsos profetas no. Segundo, guían a la iglesia en la santificación, agradar a Dios, apartarse del mal, rechazar el pecado. El viernes, antes de que llegaran los valores a la casa, estaba viendo un video de un hombre que de Colombia viajó a México y estableció una de sus iglesias que hace una combinación de ideologías, donde él mencionaba que para alcanzar ese punto de salvación, de liberación, el hombre necesitaba tener relaciones sexuales. Yo sé que la salvación es por fe y por gracia en Jesucristo, pero esta doctrina enseña que tienes que encontrar tu punto de tantra y que se alineen tus chakras, y en el momento de la relación sexual te concentres y hay una energía que te libera y eres así libre de este cuerpo material pecador. Y ya se imaginarán que son sus prácticas de culto. Ay, pastor, ¿usted vio eso? No vi nada de eso de lo del culto, sino cómo exponían esta falsa doctrina. Eso se enseña, hermanos. No hay problema que aquí al frente dirijan personas que están en una condición de pecado, que prediquen, que enseñen, que estén al frente. Pero el verdadero líder lleva la iglesia, siervo de Dios, lleva a que la iglesia, todos honremos y vivamos en santidad para el Señor. Tercero, un verdadero dirigente procura predicar el evangelio para que los pecadores y los perdidos puedan ser salvos. Pero un falso profeta hace un lado. Ya no es necesario que se les predique a la gente de que se arrepienta, a la gente que hay que hablarle para que venga a la iglesia. 10 tips para ser próspero, 5 consejos para un matrimonio feliz, 3 consejos para que la cartera siempre esté llena. Hoy es lo que se predica hoy en los púlpitos. Y ya ni se preocupan de decir, porque puede que venga gente nueva y esa gente nueva llega y se va con la misma. Y si esa persona muere en esa tarde, su alma con todo y su billetera gorda se va a ir al infierno. Pero un falso profeta nunca se va a preocupar por salvar a los perdidos. Y 4, el verdadero dirigente, su motivo es proclamar y defender el evangelio de Cristo y la doctrina apostólica. Hoy se nos acusa a los que predicamos bíblicamente de tener bibiolatría, es decir, idolatría a la Biblia. Y no, toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Aquí tenemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, la voz de Dios, lo que Dios ya todo ha revelado. Aquí está.
Y nuestro ministerio tiene que estar dentro de estas pautas. Fuera de esto es otra cosa, menos ministerio. Entonces, un falso maestro no le da la importancia a la doctrina ni la predica. Está más interesado en seguir su plan, su modelo, su método de crecimiento y se olvida de la verdad divina. Paso 3. Tiene que aprender a discernir el mensaje y sus frutos. Es decir, supones que escucha usted que hay una nueva iglesia que se llena, que hasta tienen 3 cultos al día, un buen grupo musical, que se oye el sonido, va mucha gente, hay muchos carros, wow, esa sí es iglesia, ese sí es pastor, ese sí es cristianismo. Pero, mis amados hermanos, el fruto de los falsos maestros, dice el autor de este comentario, con frecuencia consiste en que tienen mucha gente convertida o creyente, pero que no obedece toda la palabra de Dios. De nada sirve tener una iglesia con 1000 personas, 1500 personas, si al final esas personas no son animadas y exhortadas a obedecer toda la palabra de Dios. De nada sirve. Pero si la gente que va a la iglesia domingo tras domingo, al final su estilo de vida sigue siendo el mismo, entonces esa persona no está yendo a una iglesia, está yendo a un club social. Entonces ahí tengo que aprender a discernir, no pasa nada. Entonces, mis amados hermanos, pero si yo estoy yendo a una iglesia donde me están enseñando la palabra, y esa palabra y el Espíritu me está convenciendo, me está transformando, me está dando fuerza, me está guiando, es porque ahí el Señor me está alimentando espiritualmente. Entonces tenemos que discernir el fruto de los mensajes y la enseñanza de quienes se dicen ser profetas. Paso 4. Discernir si la confianza de este servidor, su confianza está basada en las sagradas escrituras. Y aquí usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Esta persona cree y enseña que Dios inspiró todas las escrituras originales del Antiguo y Nuevo Testamento, a cuyas enseñanzas íntegras se somete? Porque, mis amados hermanos, y verdad, hermanos, verdad, hay muchas sectas e iglesias hoy en día que dicen que ya no es necesaria la Biblia, que hoy se necesitan nuevas revelaciones. Cuando usted escuche a un hombre que dice, le traigo un rema, un nuevo rema, una nueva revelación, porque como que siente que esto está incompleto, o que lo que ya sabíamos ya es antiguo, ahora necesitamos algo nuevo, y le agregan a la palabra o le quitan, o basan su doctrina más en un sueño, en una visión, que lo que dice la palabra. Yo quiero ser muy cuidadoso en este tema que les voy a decir. Hay un movimiento que está creciendo muy grande en América Latina, que es el movimiento profético y apostólico. Y muchos han abrazado la doctrina de los 7 montes, en el cual ellos interpretan alegóricamente que el cristiano y la iglesia tiene que dominar 7 montes en relación a las 7 naciones cananeas que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que derribar. Principalmente iglesias emergentes son las que han caído en este tipo de doctrina. Y utilizan Isaías capítulo 2, versículo 2 respecto a la posición de la iglesia como el monte más alto para poder tener influencia en toda la sociedad. Y toda su doctrina se basa en la visión de un hombre en Estados Unidos, un apóstol, donde Dios le reveló los 7 montes, los 7 enemigos que la iglesia tiene que conquistar. Porque cuando la iglesia se posicione en el gobierno, en la educación, en la economía, en la cultura y en todas estas áreas, Jesucristo realmente va a establecer su reino y va a venir. Esa es una falsa doctrina. Se los digo a pie de la letra, desde aquí arriba, es una falsa doctrina. Su doctrina no es bíblica, es alegórica y no tiene sustento. Y ellos mencionan que las iglesias tradicionales hacen una bibliolatría, y no todo lo tenemos que seguir tal cual lo hemos conocido en las palabras del Señor. Mentira del enemigo. Tengan cuidado. Hoy en día, a estos movimientos apostólicos y proféticos
Verdaderamente nuestra fe está basada en las sagradas escrituras, en lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Y nos debemos de someter a toda la enseñanza y una correcta interpretación. Y por último, gloria a Dios, ya dicen los hermanos, ya va a terminar. Discernir la integridad del hombre respecto al dinero. 3 preguntas. ¿Se niega a apartar grandes cantidades de dinero para ellos? Si esta persona solamente está pensando en el dinero y en el bien económico, las cosas que puede lograr. 2, administra las finanzas con integridad y responsabilidad. Porque hoy hay líderes de iglesias de la prosperidad, que los únicos que prosperan son ellos y sus hijos. Compran casas, terrenos, carros, yates, a nombre no de la iglesia, de una asociación, pero para ellos mismos, y ellos lo cuidan, lo administran. Al final se divorcian, tienen problemas legales y hay cada quien se está repartiendo los bienes de la iglesia. Hay una notable avaricia en el corazón. Y tercero, procura promover la obra de Dios de manera compatible con las normas del Nuevo Testamento para los dirigentes. De acuerdo a Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 6, los cristianos deben de aprender el contentamiento. Pero hoy hay muchos líderes que son la imagen de su marca. Y como dijera un apóstol muy conocido en internet y en la televisión, si usted sigue a un apóstol pobre, usted va a ser pobre. Usted necesita seguir un apóstol que hable de riqueza y sea rico para que usted sea rico. ¿Qué quiere? Un pastor que le predique y se muestra con un traje todo desgarrado. Porque si usted quiere esto, así usted va a ser. Esa es su mentalidad. Pero si usted quiere todas las riquezas de Dios y se pone un traje bueno, caro, así usted lo va a tener. ¿Cuál es el motivo de esa persona de estar al frente y predicar? El dinero. Hermanos, tenemos que prestar atención. Hasta en los últimos días, hasta que Cristo venga, esto lo vamos a enfrentar. Pero el Señor nos dice, presten atención, escuchen atentamente, miren, no solamente cuántos caen, lo que se siente, la palabra o lo que pase. Miren si lo que predica es acorde a este libro y si su estilo de vida es conforme a las Escrituras. Le invito a que esté de pie en esta tarde. Jesús termina este tema diciéndole a sus verdaderos discípulos: el mal árbol que da mal fruto va a ser cortado, va a ser echado, su consecuencia es muerte. Imagínense seguir a alguien que no está caminando en el Señor. Ese también sería nuestro destino. Dios no quiere, iglesia. Dios quiere que aprendamos, crezcamos en el conocimiento y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos esforcemos a aprender más. Por eso, con un corazón sincero, yo quiero que usted le pueda decir al Señor: ayúdanos, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como iglesia, Señor, porque todos podemos caer en el error. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a atesorar siempre tus palabras, ser diligentes y prestar cuidado a cada una de ellas. Y mientras usted ora, iglesia, yo le invito a que ponga su mano al hermano que tiene a un lado y le pida al Señor: ayuda también a mi hermano, ayúdanos a caminar en la fe, en la verdad. Que nada nos desvíe, Señor, que nada nos aleje. Y si vamos a enfrentar problemas, y si vamos a ser probados, Señor, para ver si realmente te amamos, somos fieles a tu palabra, ayúdanos, Dios, a no caer en el error de escoger la puerta fácil
de no caer en el error, de caminar en el camino en el cual todos van, pero ese camino lleva a la muerte. Ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdame, Señor. Si en mi mente hay un prejuicio, si en mi mente hay una idea preconcebida, yo necesito llevar todo pensamiento a la obediencia de ti, Señor Jesús, y a tu palabra. Yo quiero crecer. Ayuda a mi hermano a crecer. Dile en esta tarde: ayúdanos a crecer, conocer mejor tu palabra y estar atentos cuando esos lobos rapaces quieren venir y engañarnos para que nos alejemos de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia Elim. Ayuda a las familias, Señor. Que aprendamos a examinarlo todo y retener lo bueno. Que aprendamos por medio de tu Espíritu a tener ese discernimiento, probando los espíritus. Porque estos tiempos son tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos complicados, Señor. Ayúdanos, porque las ovejas siguen la voz de su pastor, la voz de Jesucristo, y lo conocen y van a Él. Así, Señor, en esta iglesia, nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos a tu voz. Que nada nos mueva, que nos mantengamos firmes. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Señor, también te pido, fortalécenos a quienes, Señor, nos usas en el ministerio de la predicación y la enseñanza, a mantenernos firmes y fieles a tu palabra en el nombre de Jesús. Danos fuerza, danos sabiduría, capacítanos con tu Espíritu. Ayúdanos a poder expresar fielmente tus palabras para que tu pueblo crezca espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Sigue permitiendo, Señor, que tu iglesia escuche tu voz y crezca en la fe. En el nombre de Jesús. A nuestros hermanos en Brasilar, a nuestros hermanos en Huizotate, a nuestros hermanos que nos ven en las redes, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos para que prestemos atención y seamos cautelosos en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, pues confío, Señor, que tú estás obrando con poder en tu iglesia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos, Señor. Trae nuevas fuerzas, Dios eterno, en esta tarde a tu pueblo. Ayúdales en sus hogares, ayúdales en sus familias, que juntos puedan buscarte. Gracias por los que hoy han asistido a tu casa. Nutre sus corazones, anímales a buscar más de ti. Que crezca ese deseo en el corazón de aprender más de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, oh Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos las palabras de nuestro Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Señor, que esa obra de tu Espíritu siga en tu iglesia. Llena el corazón de tu pueblo. Guíanos a la verdad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Corazones, Santo Espíritu,
señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Le puede dar un aplauso al Señor y a la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ustedes?